¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues por fin ha llegado el momento. Hemos estado hablando un montón del sistema e-Power de Nissan y hoy vamos a tener ocasión de probarlo, de tener mis primeras impresiones, que te voy a trasladar todo lo que pueda, voy a exprimir hasta el último segundo para sacarle toda la información al sistema y ver si realmente cumple con lo que promete. Pero antes de subirnos al coche, vamos a revisar rápidamente qué tiene de especial este sistema híbrido de Nissan, que según la marca promete ser un 10% más eficiente que los híbridos que hay en el mercado y un 20% más eficiente que los híbridos enchufables. Lo más importante de todo es que este coche siempre va a estar movido por un motor eléctrico. La concepción es muy parecida a la de un vehículo eléctrico de rango extendido, solo que aquí hemos eliminado completamente la batería gigante que tendría un vehículo de ese tipo. Pero vamos paso a paso. Lo primero de todo, el coche siempre se va a mover con un motor eléctrico, aunque realmente lo que genera la energía, en su mayoría, es un motor térmico. Un motor térmico muy especial. Este es un motor de 1500 centímetros cúbicos y 3 cilindros que viene de Infiniti, porque tiene una tecnología. Infiniti es la marca de lujo de Nissan, que desarrolló Infiniti para los Estados Unidos primero y que vendrá a Europa. Se trata de un motor de compresión variable, que es algo que ha sido 1000 veces soñado y que no había salido al mercado hasta que llegó esta tecnología. Este motor, por sí solo, llega más o menos a los 155 caballos de potencia, aunque el motor eléctrico da 190 caballos de potencia, que es la potencia máxima del vehículo. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues este motor térmico, aparte de la regeneración en las frenadas que vamos a tener, es el que genera la energía. ¿Cómo genera la energía? Pues girando y haciendo mover esta máquina eléctrica, que al final es la que va a mandar la energía a la batería. Este es un inversor, es el inversor que va a hacer que la energía que va del generador a la batería tenga el voltaje adecuado a una batería que, como veis, es algo más grande de lo que uno piensa en un vehículo híbrido, porque tiene 2,1 kilovatios hora de capacidad. Y esta batería es la que, de nuevo, a través del inversor, va a mandar directamente la energía al motor eléctrico para mover las ruedas. Y este es el ciclo constantemente que va a tener este coche. Que regeneramos frenada porque estamos frenando energía del motor al inversor a la batería y de la batería al motor eléctrico. Y así vamos. Que requerimos más energía con el acelerador, el motor térmico se enciende, hace funcionar esta máquina eléctrica que al final manda la energía a la batería. Y este ciclo constantemente lo que busca es que la experiencia de conducción siempre sea a través del motor eléctrico. Al contrario de otros muchos coches que se han vendido como range extender, este coche y de los híbridos convencionales jamás mueve las ruedas a través del motor térmico. Como mucho lo que va a hacer cuando le damos una demanda grande de energía es mover directamente el motor eléctrico, que a su vez va a mover las ruedas. Pero nunca directamente va a haber una conexión física mecánica entre el motor térmico y las ruedas, porque siempre va a estar entre medias el motor eléctrico. Bueno, aquí estoy un poco exagerando para que veáis el esquema, pero tampoco es una cosa tan rígida. Es decir, en muchísimas ocasiones van a ser tanto el motor térmico como la batería las que van a estar aportando la energía para poder llegar al nivel de potencia que tiene el coche. Y de todo eso se encarga, lógicamente, un cerebro electrónico en el que el inversor es el que decide si una cosa, si la otra, si las dos simultáneamente. Y con todo este combo que se busca, pues básicamente aumentar la eficiencia energética y también el agrado de conducción, que no haya desconexiones entre el sistema y el conductor, tal y como ocurría y ocurre en ocasiones con otros automóviles híbridos. En Nissan están muy orgullosos de decir que ha sido a través de Barcelona donde se ha hecho la transformación de este sistema propulsor de Japón a Europa, porque los requerimientos de allí no tenían nada que ver con los de un conductor europeo y era necesario un cambio importante, un cambio que viene sobre todo por el motor térmico mucho más potente, pero también por la gestión electrónica de todos los componentes para que no ocurran cosas como, por ejemplo, que se encienda el motor repentinamente cuando estás en silencio parado en un semáforo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Estamos a punto de comenzar la prueba. Después de la explicación técnica, vamos a tener por fin el primer contacto con el Nissan Qashqai e-Power. Vamos a empezar por dos cosas que estoy viendo aquí. Bueno, tiene varios modos de conducción el coche. Tengo aquí dos botoncitos, aquí al lado de la palanca del cambio. Uno es el AV Mode, que pone el coche en modo puramente eléctrico, puede circular solo con el motor eléctrico sin que el motor térmico se encienda nunca. Y luego tenemos el modo e-Pedal igualmente, que es lo que va a permitir que el coche tenga la máxima regeneración cuando hace frenada, lo que es el e-Pedal de toda la vida de Nissan, que básicamente elimina la necesidad de pisar el freno, salvo cuando hay alguna emergencia
y tenemos que frenar a fondo, porque el coche tiene mucha regeneración y por lo tanto mucha potencia de frenada hasta el punto que enciende las luces traseras. Bueno, tenemos igualmente 3 modos de conducción con esta palanquita que tengo aquí, que son Sport, Standard y Eco. Yo voy a comenzar en Eco. Vamos a hacer un circuito en el que vamos a simular varias situaciones de conducción y lo primero que os quería comentar es que esta batería grande de la que os he hablado tiene un indicador aquí en el salpicadero. Yo no sé si, David, mi cámara aquí, podemos hacer un poquito de zoom para que veáis que tenemos ahí el indicador de batería. Ahora podéis ver que está un poquito más, como un 30% de un cuarto de capacidad. Vamos a ver cuánto regeneramos según vayamos conduciendo. Y lo más importante de todo, y que subrayar que este coche tiene una tecnología que no tiene ninguna otra marca, y comienza lo divertido, comienza lo bueno, porque los consumos que está anunciando este Qashqai e-Power son superiores a los que, por ejemplo, homologa un Toyota RAV4, que hasta la fecha era el coche de este tipo que menos gastaba, siempre teniendo en cuenta que este coche está más cerca del CHR por tamaño, por longitud, que del RAV4, pero por tamaño interior, por utilidad, pues podríamos decir que pueden llegar a ser rivales competidores, porque el CHR es un coche claramente menos capaz en cuanto a tamaño en el interior que este Qashqai. Es difícil comparar porque se solapan o no se solapan los tamaños de los coches, pero en este caso quizá el RAV4... Pero en este caso seguramente quien está pensando en un Qashqai lo tiene más como un vehículo familiar que un CHR, que es un coche más urbano. Bueno, vamos a poner el modo D. También tenemos un modo B de regeneración de frenada, o sea que tenemos un extra de regeneración de frenada. E igualmente también no tenemos aquí palanquitas. Nissan dice que tiene distinta regeneración de frenada según el modo de conducción que estés utilizando. Arrancamos la marcha. Y la gran característica de este coche y lo que lo hace diferente al resto de vehículos híbridos hasta la fecha es el hecho de que siempre nos vamos a mover en modo eléctrico. De hecho, ahora hemos arrancado en modo completamente eléctrico. No hay ningún tipo de sonido en el interior. Y el vehículo siempre se va a mover con el motor eléctrico independientemente de que el motor térmico esté funcionando. Bueno, ahora tenemos bastante regeneración de frenada y eso que estoy en el sistema D, porque he puesto el e-pedal. A mí personalmente prefiero frenar yo con el freno, pero es una manía mía. Si me oye la gente de Nissan va a decir que no, que hay que utilizar el e-pedal. Ahora me está diciendo en el indicador, lo tenía en EV Mode, que ya no está disponible porque la batería se ha reducido mucho, hemos llegado al 25% y el coche no me deja seguir en modo puramente eléctrico, o sea que a la que le haga una demanda de aceleración se va a encender el motor térmico del vehículo. Una de las cosas más importantes y que no se ha cansado de subrayar en los 2 días que llevo con la gente de Nissan es que la marca lo que ha buscado... Ahí tenemos el motor térmico encendido. Ahora mismo se oye con cierta claridad. Decía que una de las cosas que ha subrayado Nissan es que este sistema de Power está 100% desarrollado en Europa. Recordad que hace ya años en Japón que existe en el Nissan Note, pero todo lo que es el sistema de propulsión es específico para Europa, empezando por el motor, aunque es una derivación de un motor de Estados Unidos de Infiniti, como os estoy explicando, pero en definitiva todo se ha intentado adaptar al mercado europeo para darle el toque de conducción que lo diferencie de la conducción en Japón, que no tiene absolutamente nada que ver. Quien más, quien menos habrá conducido en alguna ocasión un coche de Toyota, o se habrá subido a él de los coches de Toyota del pasado y se habrá quedado defraudado. ¿A quién no le ha ocurrido que se ha comprado un Toyota y de repente se ha quedado un poquito boquiabierto con el ruido que hace el coche cuando aceleras y eso que llama Nissan, que es cierto, la desconexión entre el pedal del acelerador y el ruido que hace el motor, ¿no? Según Nissan, este sistema siempre va a ir sincronizado tu demanda de aceleración con la forma que tiene que entregar la potencia del motor, con lo cual se supone que es mucho más agradable, es más intuitivo y que no vas a tener ese problema de ruido separado, diferenciado, que puede llegar a hacer molesto coches con determinados sistemas híbridos o con un cambio CVT. Bueno, pues hemos comenzado la marcha, ahora estamos terminando la zona entre comillas de ciudad, estoy en el circuito del Jarama y vamos a entrar en la zona de puerto de montaña. Y bueno, pues estoy conduciendo con normalidad y la verdad es que de momento no he pasado de 60 por hora, el motor térmico pasa completamente desapercibido. Cuando freno veo que la batería llega a cargarse pues en un 25% con lo poco que he hecho. Es una de las ventajas que tiene tener una batería más grande que en otros coches híbridos, en el caso de este Nissan Qashqai, que es que podemos ser más ambiciosos en cuanto a la recarga de la batería, y ahora que cuesta arriba le pido demanda al acelerador, oímos el motor térmico, pero bueno, esto pinta muy bien, ¿eh? Se oye muy lejos y bastante apaciguado. Vamos a seguir conduciendo, pero efectivamente uno de los
de las cosas interesantes del sistema Power es que tiene una batería más grande que los coches híbridos convencionales y eso hace que podamos hacer recargas más profundas aprovechando la frenada. Y ya estamos viendo que funciona bastante bien el sistema en lo que se refiere a la regeneración de energía y a cómo el motor térmico está impulsando siempre el motor eléctrico. Según Nissan, los consumos de este coche estamos hablando de un consumo estimado entre 5,2 y 5,3 litros a los 100. Para que tengáis una referencia, un RAV4 tiene 5,8 con 190 caballos de potencia. RAV4 es un poco más potente. Y según Nissan, siempre según Nissan, es un 20% más económico en el consumo de lo que es el Qashqai híbrido ligero y aproximadamente un 10% más económico de consumo que un híbrido convencional. Eso podremos saberlo en las pruebas que haremos en el futuro en este coche, pero esos son los datos que comunica Nissan respecto a la ganancia que tiene esta tecnología. Otra de las cosas que Nissan vende es el hecho de que siempre vas a tener el tacto de motor eléctrico, que es un tacto, si no has conducido nunca un eléctrico, tremendamente suave, tremendamente fino y sobre todo que tiene mucha respuesta desde el primer momento en que tocas el acelerador. Es lo que más sorprende cuando conduces un vehículo eléctrico, la fuerza instantánea que proporciona. Y eso lo tienes siempre en este coche, aunque al final la energía la acabe generando un motor térmico. Y bueno, de lo que llevamos recorrido, como veis, estamos acelerando y frenando mucho para ir recargando batería. Evidentemente Nissan aquí, bueno, pues lo que está haciendo es que siempre recuperemos la batería suficiente como para que el motor térmico no se encienda, como acaba de ocurrir ahora mismo, o si se enciende, que no tenga que estar muy obligado, pero un poco más adelante, en la última curva, en la contrameta, vamos a ponernos en modo autopista, vamos a hacer una aceleración fuerte y vamos a ver qué pasa. Voy a cambiar el modo de conducción, voy en Eco, voy a dejar aquí un poco de hueco, lo voy a poner en Sport, a ver si noto algo distinto en la respuesta del motor térmico. Vamos a acelerar un poquito. Y frenamos para no comernos al de delante. Y efectivamente se puede llegar a oír al motor 1.5 rugir, pero siempre de una manera muy matizada, siempre de una manera cuesta arriba. Bueno, vengo de bajarme de un Kia Sportage de 150 caballos, 1.6 de gasolina, y te tengo que decir que este Qashqai con el motor generador, acelerando fuerte en subida, suena en el interior claramente menos que el Kia Sportage. O sea que esa es la gran duda, esa es, digamos, la gran preocupación, cómo va a responder o iba a responder este coche a demandas fuertes de aceleración en la que el motor térmico tiene la máxima importancia, tiene la máxima prevalencia. Vamos a acelerar fuerte ahora en autopista. Se oye el motor, pero es perfectamente admisible, no es molesto, o sea que por ahí prueba superada. Tenéis que saber, además, que cuando conducimos y demandamos la máxima aceleración, el coche es capaz de conectar directamente el motor térmico con el motor eléctrico, pero nunca va a haber una conexión con las ruedas. Eso mismo, en situaciones de máxima demanda de potencia, recordad que este coche entrega hasta 190 caballos. En el Bolt 2 que os enseñé, hay una conexión física entre motor térmico y ruedas, o sea que realmente no era un eléctrico de rango extendido puro si nos ponemos puntillosos, si nos ponemos al detalle. En este coche sí tenemos un eléctrico de rango extendido, solo que le hemos dado la vuelta al calcetín. En lugar de tener una gran batería y hacer que el coche funcione siempre tirando de la batería, lo que tenemos es un sistema con una batería muy pequeña, pero que siempre acaba en motor eléctrico a la hora de hacer girar las ruedas. Y bueno, pues Nissan estaba obsesionada con ofrecer a los europeos lo que los europeos demandamos. ¿Qué demandamos? Pues poder circular por una autobahn a 170 o 180, o en España, en una autovía, en una autopista, tener una pendiente prolongada como tenemos en nuestras autovías y que el coche no se muera, o que de repente empiece a haber un montón de ruido en el interior y sea muy molesto, como le ocurre a otros vehículos híbridos, como digo, de generaciones anteriores. Y bueno, pues de lo poco que hemos podido conducir aquí, la verdad es que el sistema funciona bastante bien. Yo os tengo que decir, aquí hay mucho también de aislamiento, pero os tengo que decir que me está sorprendiendo para bien cómo funciona el sistema en función de lo que yo tenía en mi cabeza. Claro, ojo, estamos hablando de un coche, ¿cuánto va a costar esto? Vale, Calero, ¿cuánto cuesta esto? Pues no nos han dicho el precio todavía, y hoy en día decir un precio en un coche, como en tantas otras cosas, es un poco una temeridad, porque están subiendo los precios de los coches cada 2x3, de las materias primas, etcétera. Pero si nos vamos al Qashqai híbrido ligero, tenemos que las versiones más equipadas y más caras, con tracción a las dos ruedas, están bordeando los 40.000 por debajo. Estamos hablando de entre 37 y 39. No creo yo
que el e-Power vaya a estar por debajo de eso en las versiones básicas. O sea que yo calculo que seguramente las versiones básicas estarán por debajo de los 40, 38, 39, y a partir de ahí se disparará pues por encima de los 45 o alrededor de los 45 en las versiones más equipadas con 4 ruedas motrices. Evidentemente, al no tener enchufe, al no ser un coche enchufable, no tenemos más que 3 kilómetros máximo aproximadamente de conducción puramente eléctrica, salvo que vayamos despacísimo, y por lo tanto no hay la posibilidad de tener etiqueta cero, va a tener etiqueta eco. Esa es posiblemente la única pega que se le puede poner a una marca Nissan, por cierto, que ha decidido que no va a hacer híbridos enchufables en su gama, o híbridos ligeros, o híbridos e-Power como este, que tiene mucho recorrido por delante. Me contaba ayer el responsable técnico a nivel de Europa, Asia y el sur, o el norte de África en este caso, mejor dicho, que esta tecnología tiene recorrido más allá de 2028, o sea que se va a quedar ya durante mucho tiempo en la gama de la marca. Y bueno, pues me comentaban en Nissan que habían hecho estudios de mercado y pruebas, e incluso en los países en los que hay, digamos, más cultura de vehículo eléctrico, básicamente el país número 1 es Noruega y el país número 2 es Holanda. Me contaban que en Holanda habían hecho una encuesta o un estudio y, bueno, pues habían descubierto que aproximadamente el 70% de los usuarios no cargaban los automóviles habitualmente, sino que lo que estaban comprando pues es un vehículo electrificado. Bien es cierto que ahora seguramente muchos de los usuarios de los híbridos enchufables que no estaban cargando, están cargando en casa o donde puedan, habida cuenta del precio del combustible. Bueno, lo que estamos viendo en el circuito que estoy haciendo es que estamos ganando más batería de la que estamos perdiendo. Evidentemente tengo tráfico delante y no puedo acelerar todo lo que quisiera para poner un poquito al coche en apuros, pero otra característica muy importante del motor de compresión variable de origen Infinity que tiene este Nissan es justamente el hecho de que llega hasta los 155 caballos de potencia. Ahora voy con el e-pedal y lo cierto es que estoy conduciendo en modo circuito sin tener que tocar el freno. La verdad es que para estas condiciones, me callo, para que podáis escuchar el sonido del motor, iba a pedal a fondo, o sea que, en fin, no parece que vaya a ser un vehículo para nada en el que el confort acústico sea un problema, que probablemente es el mayor reto que tenía y por lo que más se ha preocupado la gente de Nissan. Os decía que este motor tiene 155 caballos de potencia. Si le eliminamos todo el sistema híbrido, de hecho me han comentado que al final acabará montándose en algunos coches de la marca en el futuro sin ningún tipo de hibridación, y eso es muy importante de cara a que la experiencia de uso del coche sea buena cuando se agota la batería, porque hay muchos coches híbridos cuyo gran talón de Aquiles, cuyo gran problema es cuando la batería se agota. Y cuando eso sucede hay una gran pérdida de prestaciones. Me viene a la cabeza el sistema híbrido convencional E-Tech de Renault, no así el nuevo del Austral, que todavía no lo hemos probado. Me viene a la cabeza, por ejemplo, los sistemas híbridos enchufables de los primeros Kia que han salido al mercado y Hyundai, en los que realmente es horroroso cuando se pierde la carga de la batería. En este coche eso no te va a suceder. O sea, si finalmente la batería la acabas agotando porque estás conduciendo en una cuesta, porque estás pisando mucho el acelerador sin que haya frenada y regeneración energética, lo que va a ocurrir es que vas a seguir teniendo 155 caballos con un motor de compresión variable que es una joya absoluta tecnológica, un motor del que hemos hablado mucho en el canal hace ya tiempo, por cierto. Aquí os dejo el vídeo donde os hablo del motor de Infinity, y lo que ha hecho Nissan justamente es coger el motor de Infinity, que es 4 cilindros y 2 litros, y quitarle un cilindro y adaptarlo al mercado europeo, pues por una cuestión de emisiones y de generación de energía. Básicamente de ahí sale la tecnología de Infinity, el primer motor del mercado con compresión variable, bueno, pues que es un hito tecnológico muy interesante. ¿Qué sentido tiene la compresión variable? Pues básicamente lo que sirve es para que justamente cuando tenemos mucha demanda de aceleración en una carretera, cuando estamos en una incorporación, por ejemplo, o haciendo un adelantamiento, el coche pueda bajar la relación de compresión. Tenemos un motor turbo comprimido y por lo tanto sube la potencia. Y cuando vamos conduciendo de una manera suave, de una manera fina por ciudad, lo que hace el coche cuando no demandamos mucho es subir el ratio de compresión, hacerla más alta, justamente buscando la eficiencia y reduciendo el consumo. Así que, si nos quedamos sin batería, seguimos teniendo un motoraco de 3 cilindros, pero con turbo y compresión variable, que la verdad es que es una gozada de conducir. Bueno, hemos dejado un poquito de hueco, vamos a hacer un poquito de conducción aquí más agresiva. Estamos en un circuito, recordad. Pie a fondo ahora mismo, subo Bugatti,
Y bueno, pues eso es todo el ruido que vamos a escuchar en el coche. La forma de entregar la potencia, cuando pisas a fondo el acelerador, se nota un poco que se iguala el giro del motor térmico con el motor eléctrico y pierde esa sensación de empuje del motor eléctrico, porque realmente quien está mandando ahí es el motor térmico y no la energía que transmite la batería al motor eléctrico. Entonces, ese feeling que dice Nissan que tiene el coche de motor eléctrico todo el tiempo, sí, pero el pero es que cuando demandamos la máxima energía, evidentemente estamos condicionados por la fuerza, por el par que entrega y la potencia el motor térmico y no así el motor eléctrico. Eso va a ser pues aproximadamente un 20% de las circunstancias de conducción. En cualquier otra, como estoy haciendo ahora, vamos a estar circulando con prevalencia del motor eléctrico y por lo tanto con esa sensación de finura, de suavidad y de entrega inmediata de la potencia, del par. El e-pedal en este coche funciona mejor de lo que yo tenía memorizado en el Nissan Leaf, y por mejor me refiero a que es más progresivo en la intensidad, no es tan brusco como era el Leaf. Yo creo que lo han mejorado e incluso diría que dulcificado un poco. Por cierto, hablando de dulcificar, estábamos hablando de que cuando pides aceleración máxima prevalece el motor térmico en la sensación de entrega de respuesta. Es interesante que este coche siempre se mueve al final por el motor eléctrico, aunque sea movido a su vez por el motor térmico. Pero es interesante que el hecho de que el coche se mueva solo por motor eléctrico hace que realmente no haya ningún tipo de limitación y el coche pueda funcionar en modo puramente eléctrico. Si tienes suficiente batería, imagínate que estás bajando una cuesta en una autopista y vas a 110 y quieres acelerar puntualmente hasta 130. Si tienes suficiente carga de la batería, pisando el acelerador vas a poder llegar a esa velocidad o incluso más si estás circulando en Alemania sin que el motor térmico tenga por qué encenderse. ¿La limitación cuál es? Pues lógicamente la limitación es la carga de la batería, que con sus 1.8 aprox kilovatios hora de capacidad máxima, pues te va a poder dar unos segundos o algún minuto como máximo de circulación 100% con el motor térmico apagado. Aquí ya no es modo eléctrico o no modo eléctrico, aquí es motor térmico on-off, porque modo eléctrico es siempre. Así que bueno, pues eso, la limitación y la gracia, entre comillas, de este coche es su batería mucho más pequeña que la de un eléctrico, infinitamente más pequeña que la de un eléctrico, mucho más pequeña que la de un híbrido enchufable, pero ligeramente más grande que la de un híbrido convencional, precisamente pues para dar un poco más de agrado de conducción al vehículo, especialmente en estas circunstancias de aceleración 50, 80, 70, 90, 80, 100, en las que no estamos pidiéndole el máximo rendimiento al motor. La verdad es que es un coche bastante agradable de conducir y fino. Personalmente me está gustando. Guiándome un poco por el potenciómetro que tiene el coche, en el que nos indica la potencia demandada y también la regeneración, la recarga, lo que veo es que aproximadamente hasta un 50% de demanda de aceleración no tiene ninguna incidencia en el interior respecto al sonido del motor. A partir de entre el 50, quizá un poco menos, y el 60, ya notamos que el motor térmico es audible. Y especialmente en el último 25 por tramo, del 75 al 100% de la demanda de potencia, es cuando más presente se hace el sonido del motor térmico en el interior. Bueno, después de haber estado probando y dar unas cuantas vueltas al circuito del Jarama, frenando y acelerando con fuerza, buscando los límites, la conclusión es que el sistema funciona bastante bien. Yo tenía mis dudas, y bueno, pues si no es el líder en su clase en lo que se refiere a silencio en el interior, que quizá penséis que soy un pesado con el tema, pero es que realmente estos motores funcionan muy bien en cuanto a rendimiento, y ahí está la gran pregunta, ¿no? De cara a utilizar el coche para todo y no solo para ciudad. Bueno, pues desde luego lo que sí que me ha convencido es que este es un coche para todo. Se puede salir a la carretera, se puede salir con el cargado y se puede salir pues sin ningún tipo de problema a circular a altas velocidades. La cuestión aquí es con cuánto gasto, y bueno, pues eso lo vamos a ver en el futuro cuando podamos probarlo a fondo. Las primeras sensaciones, las sensaciones que me transmite el e-Power, son muy positivas, y de hecho me vuelvo pensando si este no es el mejor sistema híbrido que he probado hasta la fecha, cosa que no me atrevo a afirmar todavía en un papel, porque básicamente me quedan muchos kilómetros y mucha experiencia de manejo con el coche, pero promete y mucho, y desde luego a primera vista me ha convencido. La gran cuestión aquí, además, cuando estemos en el mundo real, este coche tiene sistemas de cancelación acústica, por ejemplo. Veremos en circunstancias normales en la carretera qué tal responde, y sobre todo también la gran duda de cómo se comporta a nivel de consumos, teniendo en cuenta que tiene un motor bastante más poderoso de salida,
al que el sistema de compresión variable tendría que compensar los consumos. Así que todo esto lo veremos en el futuro en la carretera. Este coche se podrá empezar a encargar en verano y no llegarán las primeras unidades hasta septiembre. Como decimos, veremos a qué precio, lo probaremos a fondo. Espero que este reportaje te haya gustado y que te haya quedado muy claro todo lo que le he podido sacar al motor, y nos vemos próximamente con más detalles técnicos, informaciones y diversión aquí en el canal de carwow.es. Hasta entonces, adiós.